Bueno, continuando con el tema de programación orientada a objetos con el lenguaje de programación Python, vamos a tomar el siguiente diagrama de clases. El diagrama de clase rectángulo, en el cual está formado por su nombre, que es rectángulo, sus dos atributos, que son base y altura, y sus dos métodos, calcular-perímetro y calcular-área. Para codificar este diagrama de clase con el lenguaje de programación Python, nos dirigimos a Visual Studio Code, creo un archivo que se llame rectángulo.py y a continuación creamos la clase con la palabra class, seguido del nombre de la clase. En este caso rectángulo y agrego dos puntos. Esos dos puntos me indican de que lo que viene ahora va a estar indentado, quiere decir hacia la derecha. Ya tenemos el nombre de la clase creada. Ahora lo que continúa es crear los atributos. En este caso son dos, base y altura. Entonces creo el primer atributo, base, lo igualo a 0 y creo el segundo atributo que es altura y lo igualo a 0. De esta manera he creado los dos atributos. Ahora viene la creación de los métodos. La creación de los métodos es similar a la función. Se crea con la palabra def. Def espacio calcular-perímetro, abro y cierro paréntesis, dos puntos, y la siguiente función def calcular-área, abro y cierro paréntesis, dos puntos. De esta manera ya se tiene creado el diagrama de clases con el lenguaje de programación Python, lógicamente su primera estructura, su primera forma. En la línea número 2 está el nombre de la clase, en la línea 4 y 5 están los atributos, en la línea número 8, en la línea número 12, los métodos se corresponden. Él presenta errores, ya que, o por lo menos Visual Studio Code indica errores, ya que los métodos están sin contenido, no tienen código adentro, no tienen acciones. Por eso es que le sale de ese color. En el próximo momento les voy a explicar cómo seguir mejorando este diagrama de clases con la finalidad de que quede de la mejor manera y se pueda utilizar con el lenguaje de programación Python. Continuando con el ejemplo de la clase rectángulo, debemos de conocer de que cuando uno crea una clase, debemos colocar, o es alternativo, sin embargo lo vamos a trabajar en estas actividades, un método especial. Ese método se conoce como el método de inicializar o el método del constructor. Es un método aparte de calcular-perímetro y calcular-área que nos va a permitir que cuando utilicemos esa clase rectángulo podamos enviar los valores enseguida. Recordemos que esta clase, cuando funcione con Python, tenemos que darle vida, y darle vida significa que tenemos que darle datos el valor a la base y el valor a la altura para que él pueda calcular respectivamente las operaciones requeridas, que en este caso son perímetro y área. Entonces hace falta agregar un método adicional que se llama el método init, o también conocido como método constructor. Ese método constructor se realiza o se codifica con la palabra def raya piso init raya piso. Abrimos y cerramos paréntesis y utilizamos la palabra self, que a continuación, en un momento te lo voy a explicar. Entonces, el método init es aquel método que se conoce como constructor. Es un método especial que cuando nosotros pongamos a trabajar el programa lo vas a entender de manera completa. Es un método que se activa cuando llamemos a la clase rectángulo, es decir, cuando llamemos a la clase rectángulo ya a ponerla a trabajar, a ponerla a funcionar, ese método se activa y nos sirve a nosotros para que los datos que voy a mandar a la clase puedan ser recibidos de una manera óptima. Entonces, ¿cuáles son los datos que yo voy a recibir? Yo voy a recibir del programa principal dos parámetros. En este caso voy a recibir el valor de la base y el valor de la altura. Entonces, el primer parámetro es el valor de la base
y el segundo, valor de la altura. Esto es algo similar como cuando utilizábamos las funciones. Cuando usted necesitaba llamar una función y esa función tenía dos parámetros, tenía que enviarle los dos parámetros. En este caso, aparte del self, estoy creando dos parámetros que son valor base y valor altura. Esos parámetros yo los voy a recibir del programa principal. ¿Y para qué los recibo? Para que nuestro compañero de la línea 4 base y nuestro compañero de la línea 5 altura puedan tomar vida y puedan tener ya los valores que están mandando del programa principal. En pocas palabras, valor base y valor altura son un puente de comunicación para yo recibir esos datos del programa principal, que viene siendo mi archivo app.py. Entonces, para hacer ese puente, lo que hago ahora es que llamo a la base, pero aquí en programación orientada a objetos, todos los atributos que usted cree se deben de llamar con la palabra self. Self.base va a ser igual a valor base y self.altura va a ser igual a valor altura. Repito, esto nos va a servir como puente. ¿Para qué? Para que los datos que me envíen del programa principal, en este caso allá voy a recibir los dos, el de la base y el de la altura, el método init, que es el método que se inicializa automáticamente o también es conocido como constructor, en ese momento él te va a recibir esos dos valores de la clase del programa principal y te los va a almacenar aquí en base y altura. Este self.base es el mismo base y este self.altura es el mismo altura, sino que aquí se llaman originalmente base y altura, pero cuando usted lo vaya a trabajar dentro de los métodos, se le antepone la palabra self con el punto. ¿Por qué? Porque esa es la estructura de la programación orientada a objetos. El self hace referencia a ese mismo objeto que está trabajando. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que usted tenga unos atributos y lo vaya a trabajar dentro de alguno de los métodos de la clase, debe de llamarlos con self punto. Lo mismo las funciones. Todas las funciones en programación, aquí tenemos que colocarle la palabra self, que a continuación te voy a explicar con detalle para qué sirve la palabra self. Bueno, continuando con el ejercicio de la clase rectángulo, debemos de completar los métodos calcular-perímetro y calcular-área. Para esto sabemos de que el perímetro de un rectángulo es el doble de la base más el doble de la altura. Entonces yo puedo crear una variable que se va a llamar P y es igual a multiplicar por 2 la base, pero como estamos en programación orientada a objetos, se tiene que llamar self.base por 2 más el doble de la altura. Entonces, como estamos en programación orientada a objetos, self.altura y lo multiplicamos por 2. Ese viene siendo la fórmula de un perímetro de un rectángulo. Ese método debe de retornar, en este caso, el resultado que viene siendo P. ¿A quién le va a retornar el resultado de ese perímetro? Se lo va a retornar al programa principal que posteriormente te estaré explicando. El método de calcular área debe calcular obviamente el área del rectángulo. Entonces para esto creamos una variable A que es igual a base por altura, pero aquí la base se tiene que llamar, como es un atributo, self.base por self.altura. Entonces con eso hemos calculado el área de un rectángulo y debemos de retornar ese valor. En este caso vamos a retornar A. De esta manera ya tenemos nuestra clase ya creada o terminada. Y recordemos, línea número 2, nombre de la clase, de la 4 y la 5 los atributos base y altura, aquí se llaman así, de su forma natural. En el resto de los métodos se llaman con la palabra self. ¿Por qué? Porque así es la estructura de la programación orientada a objetos. Lo mismo que todos los métodos deben tener la palabra self por convención, porque se están hablando de estructuras de programación orientada a objetos.
Entonces el método de calcular perímetro calcula el perímetro y retorna el valor del perímetro. El calcular área calcula el área del rectángulo y retorna el valor del área. Y recordemos que este método init se conoce también como constructor o el método que se inicializa automáticamente. ¿Para qué me sirve esto? Este me sirve como puente para que cuando del programa principal yo vaya a llamar a esta clase rectángulo, aquí mismo está el puente de recibir los valores del programa principal, de la base y de la altura. Bueno, aquí ya tengo mi programa principal. Es importante que usted tenga en cuenta de que tanto el nombre de la clase como el archivo de la clase, como el archivo del programa principal que se llama app.py, deben estar en la misma carpeta. En mi caso está en la carpeta POO y están los dos archivos. Lo primero que tengo que hacer es conectar mi programa principal con la clase rectángulo. Para eso utilizo esta instrucción. From rectángulo hace referencia al archivo rectángulo.py import asterisco. ¿Qué significa asterisco? Que de ese archivo rectángulo voy a importar todo. ¿Qué significa importar? Que yo voy a reconocer todo lo que está aquí. Lo puedo invocar desde mi programa app.py. Lo puedo trabajar desde ahí. Mi programa inicia preguntando por la base y por la altura, ¿verdad? La base y la altura. Ahora, la línea número 8, aquí voy a crear un objeto de la clase rectángulo. Esta palabra que se llama nuevo es un nombre por conveniencia. Usted pudo haber colocado nuevo, nuevo rectángulo, nuevo proceso. Yo lo llamé simplemente nuevo. Nuevo es igual a la clase rectángulo, es decir, a la clase rectángulo. Pero yo les dije a ustedes que cuando ustedes coloquen este código, automáticamente se activa este método que se llama constructor o el de inicializar. Entonces, al utilizar esta línea de código, automáticamente se activa este método. Y este método lo que te dice es que debemos recibir dos valores, que son los valores que usted está mandando, base y altura. Ese valor de la base y ese valor de la altura viajan a la clase y se llaman aquí valor base y valor altura. Y ellos son el puente de comunicación para que finalmente esos valores queden en los atributos base y altura de la clase rectángulo. Muy importante, repito, cuando usted coloque esta línea de código quiere decir de que ya va a comenzar a utilizar la clase, va a crear una instancia de esa clase o va a crear un objeto de esa clase. Nuevo es el nombre que usted quiera colocar, yo lo llame nuevo, es igual al nombre de la clase, rectángulo. Pero a lo que usted crea esa clase, la clase le dice, señor, usted tiene que crear la clase, pero me tiene que mandar dos parámetros, valor base y valor altura, dos. Entonces aquí yo estoy enviando la base y estoy enviando la altura. Esos dos valores viajan hacia la clase y esos dos son el puente de comunicación, ya que valor base finalmente pasa a la base de aquí y el valor altura pasa a la variable altura, pero de mi clase, de este archivo. Y si yo quiero llamar ese archivo, si yo quiero llamar esos atributos ya, lo llamo con la palabra self.base porque es la estructura de programación orientada a objetos. Una vez yo tengo esto, ya comienzo a calcular el perímetro. Yo digo, la variable perímetro va a ser igual a nuevo, es decir, al rectángulo, pero llamando el método calcular perímetro. Es decir, yo aquí, en esta línea de código, estoy invocando el método calcular perímetro. Y el método calcular perímetro viene siendo este. ¿Y qué me va a retornar? Me va a retornar el resultado del perímetro en la variable P y él lo retorna y aquí lo recibe en la variable perímetro. Lo mismo pasa con el área. Área es igual a nuevo punto calcular área. Significa que estoy llamando el método calcular área y el método de calcular área lo que hace es que lógicamente realiza el cálculo del área y te lo devuelve con la variable A. Ese contenido de la variable A es lo que se almacena aquí en la variable área. Entonces muestro los resultados del perímetro y del área. Vamos a hacer un análisis un poco más detallado. En la parte izquierda yo tengo mi programa principal
y en la parte derecha tengo la clase. ¿Qué significa eso? En la primera línea de código que dice from rectángulo import asterisco, quiere decir de que toda mi clase o todo el contenido de aquí va a tener vida en mi programa principal. Es decir, va a tener vida en todo este código, va a funcionar, va a ser vigente, va a tener vida. Eso es lo que dice esta primera línea de código. Aquí pregunto por la base y aquí pregunto por la altura. Ahora, esta línea de código que yo le estoy señalando aquí de color azul significa de que voy a poner a trabajar la clase. ¿Por qué? Porque estoy creando un objeto que se llama nuevo de la clase rectángulo, es decir, de esta clase rectángulo. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo creo un objeto de la clase, automáticamente se activa el método init, que también es conocido como el método constructor. Al activarse eso, él le dice, señor, si usted quiere trabajar, necesito que me envíe dos parámetros, el valor de la base y por favor envíeme el valor de la altura. Por eso es que nosotros hacemos envío aquí de la base que viaja acá y el valor de la altura que viaja por acá. Ahora bien, al momento de viajar, ya los datos de la base y la altura pertenecen o ya se encuentran ubicados en la clase. Él lo que hace ahora es el valor de la base se lo coloca aquí a base, es decir, se lo cambia aquí, que está dentro de la clase. Y la altura la almacena en la variable altura. Es como un puente para que base y altura de la clase rectángulo ya tengan algún valor. Ahora bien, aquí pasa exactamente lo mismo con el temática de las funciones. Dice, la variable perímetro es igual a nuevo calcular perímetro. Quiere decir de que yo estoy llamando el método calcular perímetro que viene siendo este. ¿Y qué hace el método calcular perímetro? Realiza el cálculo del perímetro del rectángulo y el resultado del perímetro se regresa al programa principal. ¿Y dónde se va a regresar? A la variable perímetro. Lo mismo pasa con el método calcular área. El método de calcular área, cuando usted lo invoca, él llama al método de la clase, calcula el área y el resultado que tenga del área se lo regresa a esta variable que se llama área. Y por eso es que se ven los resultados. Perímetro es igual a perímetro y área es igual a área. Es parecido al ejemplo que yo colocaba en anteriores videos de la torta. Usted manda y llama a esa persona y esa persona le va a devolver ya un producto, que en este caso es la torta. Aquí le devuelve el perímetro y aquí le devuelve el área. El programa principal, que es el programa que se encuentra a la derecha, no calcula ni perímetro ni área. Él no hace eso. ¿Qué hace él? Él hace uso de una clase y la clase es la que se encarga de calcular ese área y ese perímetro y devolvérselos al programa principal. Por lo tanto, al momento de hacer yo unos simulaciones, unas pruebas, aquí tengo, la simulación se hace sobre el archivo principal y yo digo, digite base del rectángulo 10 y altura 3, entonces ahí calcula tanto el perímetro como el área. No lo calculó el programa principal. Él llama a la clase rectángulo y ahí comienza el proceso. La clase rectángulo le devuelve al programa principal los resultados y el programa principal simplemente los muestra. Realizamos otra prueba. Supongamos que el rectángulo tiene una base de 20 y una altura de 15, falta cambiar el mensaje, y el perímetro es 70 y el área es 300.